Bueno, nos encontramos con el licenciado Marcelo Gersani Oviedo, también es profesor acá en la Universidad Nacional de Catamarca y también es historiador con una columna en el canal de la televisión pública de Catamarca, quien gentilmente ha accedido a esta entrevista con la otra Catamarca. También queremos contarle a la teleaudiencia que nos mira por las redes sociales que integra el Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca, que el pasado mes de junio estuvieron realizando las jornadas de historia y de la familia y genealogía, aquí también en Catamarca, y desde luego también una serie de publicaciones que viene teniendo en diferentes medios gráficos, entre ellos las revistas locales. Pero en este caso nos llegamos para conversar con usted, profesor, para consultarle de una fecha que se aproxima aquí y que de alguna manera debemos tomarla como trascendente para la historia de Catamarca, porque se va a conmemorar un año más de la declaración de la autonomía de la provincia de Catamarca en el año 1821, y quisimos conocer su opinión. ¿Qué reflexiones nos puede hacer hoy? ¿En qué contexto se dieron esos acontecimientos que hoy, digamos, de alguna manera tratamos de valorarlos? ¿Y cuál fue, si se quieren, las internas que hubo? Sabemos muy bien por las publicaciones de los grandes historiadores de Catamarca, de los unitarios federales, personajes como Nicolás Avellaneda, que fue proclamado más tarde de la autonomía como primer gobernador. También en ese interín la participación activa del federalista Gregorio Eusebio Russo, entre otros, pero nos interesa conocer su opinión. ¿Cómo nos puede explicar un poco cómo se da ese proceso de contexto en el que surge esta autonomía de Catamarca? Sí, con todo gusto. Mira, hablar de la autonomía es hablar de uno de los procesos históricos más complejos, incluso complejo a la hora de comprender cómo ha sucedido todo aquello, ¿no? 1820 en la historia argentina es un año clave. Los historiadores lo reconocen como la anarquía del año 20, y a partir de la caída del directorio y de la disolución del Congreso, las provincias, las ciudades quedan libradas a su propio albedrío, digamos, ¿no? Entonces quedan en situación de desamparo del gobierno central y empieza el proceso que se conoce como de las autonomías. Proceso muy complicado. Yo a mis alumnos siempre les digo que para recordar este momento hay que hablar de la cantidad de congresos que se van a convocar, que se van a intentar realizar buscando la organización. Desaparecido el gobierno central, hay que darle alguna forma a esto hasta tanto se reorganice, ¿no?, ese gobierno central. La gran búsqueda de la organización a nivel nacional, entre comillas, porque en ese momento ya no existía todavía la nación, va a ser apasionante para quienes nos interesa este periodo puntualmente, porque, y sobre todo Catamarca, la participación en este contexto, digamos, de Catamarca como provincia, digamos como ciudad que iba a derivar en provincia, porque entendamos que una vez declarada la autonomía tienen el estatus de provincia, ¿no? Mientras tanto eran ciudades que tenían como institución jurídica importante el cabildo. Cada una de estas provincias, que luego serán provincias, se basaban en un cabildo, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta porque el cabildo va a ser una institución que está presente desde la fundación de la ciudad hasta años después de declarada la autonomía. Vamos puntualmente a Catamarca. ¿Cómo ha sido todo eso? Habías nombrado en tu introducción a dos figuras que van a tener relevancia en este proceso. Uno de ellos es Eusebio Gregorio Russo. Él es uno de los mentores ideológicos de la declaración de la autonomía. ¿Por qué? Porque en realidad Catamarca se va a demorar con respecto al resto de las provincias, porque existió una correspondencia entre Juan Bautista Bustos, gobernador de Córdoba, con José Pío Cisneros, en ese momento autoridad máxima de nuestra provincia. ¿Qué le plantea Bustos? Y aquí creo que es algo que podemos relacionarlo con el presente. Cisneros le pregunta a Bustos si ¿qué opinaba él con respecto a la declaración de la autonomía de Catamarca? Y Bustos le dice que
entiende él que para que una provincia se declare autónoma, debía tener una situación económica acorde y digamos importante que le permita hacerse cargo de los distintos aspectos en el gobierno de una provincia, desde lo político, lo legislativo, lo religioso. Hablaba de un obispado, que juega un rol importante. ¿Cómo? Que tenía un rol muy importante. Claro, porque incluso le dice, y no me ponga como ejemplo lo que han hecho los riojanos, santiagueños, sanjuaninos, de declararon su autonomía sin saber en qué lío se metían. Porque Bustos está planteando de que la autonomía, entendida como tal, no debía tener dependencia económica de nadie. O sea, si existía un apoyo de ese tipo, ya no había autonomía. Por eso yo siempre digo a mis alumnos que creo que ahí está la vigencia de las palabras de Bustos, ¿no? En ese momento. O sea, en la actualidad, Catamarca, que depende económicamente y que no se autoabastece, digamos. Sí, del famoso y tan cuestionado centralismo porteño. Claro, que antes y después de este proceso ha sido eso muy claro, ¿no? Y es interesante la visión que tiene Bustos, porque él pone en el tapete las características que se debe tener para una provincia autónoma, que Catamarca y ninguna otra de las provincias que hasta ese momento habían declarado su autonomía las tenía. Pero eso sería una visión, a veces complejo analizar una realidad desde el siglo XXI de un suceso del siglo XIX. Mira, lo que importa, digamos, es no descontextualizar, porque el esfuerzo intelectual más importante que debe hacer un historiador es comprender ese suceso, no juzgarlo, porque es más fácil juzgar que comprender. Uno puede opinar livianamente, pero a la hora de comprender un suceso, comprender un acontecimiento o un comportamiento, eso es más complicado. Lo interesante de este tema es que en ese momento la mayoría de las provincias ya habían declarado su autonomía y Catamarca estaba en una disyuntiva. ¿Por qué? No hemos hablado de la figura de Bernabé Arauz. Bernabé Arauz, una vez que cae el gobierno central en 1820, inicia él una experiencia, una de las más apasionantes a mi entender, de recuperar la jurisdicción de las viejas intendencias hasta tanto, digamos, preservar el poder sobre este espacio geográfico hasta tanto se reorganice el gobierno central. Entonces, ¿qué hace Bernabé Arauz? Convoca a Catamarca y a Santiago del Estero para que junto con Tucumán constituyan lo que se llamó en nuestra historia la República del Tucumán, que por mucho tiempo y para muchos historiadores esa mención, ese término de república daba la idea de una cuestión separatista, pero lo que Bernabé Arauz quería era organizar ese espacio hasta tanto se reorganiza el gobierno central y luego incorporarse a ese Estado nacional que todavía no existía, ¿no? Que no estaba organizado. Bernabé Arauz es un personaje muy interesante que hay que estudiarlo más. En este momento hay publicaciones de colegas tucumanos que trabajan sobre su figura, lo cual es bienvenido y nos sirve de mucho. Entonces, es Bernabé Arauz quien se va a constituir en presidente de esta República de Tucumán. Vos sabés que Santiago del Estero, cuando recibe la invitación, se revela, no acepta, y solamente Catamarca y Tucumán van a conformar esta República de Tucumán. Esta figura es importante, ¿por qué? Porque Catamarca, cuando declara su autonomía, ¿de quién declara su autonomía? ¿De quién se separa de la República de Tucumán? ¿No? Por eso, Bernabé Arauz como presidente va a ser autoridad de este espacio geográfico que hoy es la provincia de Catamarca en ese periodo que va de 1820 hasta agosto de 1821. O sea que es muy interesante la figura de Bernabé Arauz como presidente de la República de Tucumán. Se va a sancionar una constitución. Catamarca envía como diputados a José Antonio Olmos de Aguilera y a Pedro Ignacio de Acuña, que habían sido los dos los candidatos más votados para ser diputados por Catamarca a la Junta de Buenos Aires de 1810. O sea que 20 años después, estamos hablando de 1820, continuaban en la superficie
de la política catamarqueña como candidatos potables para ocupar los cargos más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay un acontecimiento que es muy interesante. Bustos había convocado un congreso en Córdoba. Catamarca ya había enviado a los diputados a la República de Tucumán, la República existía, Catamarca formaba parte de la República, y se va a dar la situación de que Catamarca elige a Gregorio José González, cuñado de Avellaneda y Tula, que luego será el primer gobernador, lo había elegido como diputado al Congreso de Córdoba. Entonces surge la gran pregunta: ¿Catamarca podía enviar diputados a dos congresos? Porque ya estaba en la República de Tucumán. Entonces, ¿qué hacemos con Córdoba? El 24 de agosto de 1821 se reúne una comisión de notables, un grupo de vecinos representativos de la ciudad de Catamarca, para analizar los poderes que había que darle al diputado para Córdoba, a González. Aquí aparece la figura que vos mencionaste al principio de Eusebio Gregorio Russo, hábil político, a mi entender, porque él dice: nosotros 5, 6 o 7 que eran los vecinos, esta comisión, dice él, no tiene facultades para determinar, aclarar el tema de los poderes para el diputado González. Mañana convoquemos a cabildo abierto para las 3 de la tarde. Mañana era el 25 de agosto de 1821. A las 3 de la tarde, era sábado, se inicia el cabildo abierto y rápidamente, según se lee en el acta capitular, rápidamente Eusebio Gregorio Russo plantea de que era necesario separarse de la República de Tucumán, retirar los diputados, no enviar el diputado para Córdoba y declarar la autonomía. Pues es que hace un tiempo di una clase abierta que se llamó así en el archivo histórico, donde trabajamos el contenido del acta de la autonomía, ¿no? Entonces lo comentaba con la gente ahí que participó, que el acta de la autonomía de Catamarca no en ningún momento menciona el término autonomía. Cuando habla de autonomía, habla de independencia, ¿no? Que a veces... Términos parecidos, pero que no significan lo mismo. Exacto, está bien lo que decís vos, pero en cada momento histórico, Sergio, los conceptos varían, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos pueblo? ¿Qué queremos decir cuando decimos revolución, república, nación? ¿No? Entonces, es interesante eso, porque en 1821, ¿qué queríamos decir cuando decíamos independencia? Porque en 1816 habíamos declarado la independencia. Entonces, aquí se habla de independencia. Nunca se menciona el término autonomía. Y otra cosa, que es también muy interesante para mí, es que en ese documento de 1821 nunca se dice que Avellaneda y Tula es el primer, se lo nombra primer gobernador de Catamarca. ¿Por qué? A ver, para hacerlo más simple, en esos días del 24 y 25 de agosto de 1821, Catamarca dependía de la República de Tucumán. ¿Y quién era el representante del presidente de la República de Tucumán aquí? Nicolás Avellaneda y Tula, que tenía el cargo de teniente gobernador. Era el representante, ¿no? del gobernador de Catamarca, de la República. Claro, era el delegado de Bernabé Barbosa. Mirá cómo se mueve la cuestión política del momento, ¿no? ¿Por qué? Porque este cabildo abierto, explicamos, repito, que el cabildo abierto es la convocatoria, además de los miembros natos del cabildo, al resto de los vecinos, cuando se trataba de algún tema muy importante. De trascendencia para la comunidad. Los diputados, por ejemplo, que se eligieron para la Junta de Buenos Aires de 1810, se eligieron en cabildo abierto. Por lo general, el cabildo cerrado, el cabildo normal, constaba en Catamarca, en la historia de Catamarca, la integraron entre 15 y 7 miembros. Varía en la historia de Catamarca la cantidad. Pero, entonces este documento nos da esta información. Avellaneda representaba a Arauz, o sea, Avellaneda representaba a la República de Tucumán.
En este momento se toma la decisión, el Cabildo Abierto toma la decisión de retirar a los diputados de la República del Tucumán, separarse de la República del Tucumán, y dice el documento que para evitar mayores trastornos a los que ya existían, Avellaneda y Tula seguiría ejerciendo las funciones que venía cumpliendo. Entonces, sí, cambiaría el nombre de denominación del cargo que iba a ocupar, claro, solamente. Claro, entonces Avellaneda y Tula, que representaba a la República del Tucumán, hasta las 2:30 de la tarde del sábado 25 de agosto, a las 15 horas cambia la figura, cambia su denominación, pero el documento en ningún momento lo nombra primer gobernador. Es una lectura detallada del documento, ¿no? En las funciones pasó a ser él el gobernador, pero si uno analiza el texto, no dice el documento será el primer gobernador, sino que sigue en sus funciones, pero sus funciones eran la de representante del presidente de la República del Tucumán, ¿no? Pero bueno, detalles que cobran relevancia por el mismo hecho de, después de tanto tiempo, nos damos cuenta de que no se menciona la palabra que justamente se celebra. Y claro, y que Avellaneda continúa en un espacio de poder importante, mucho más importante, cambiando la dependencia, digamos, deja de depender de Tucumán y pasa él a ocupar el cargo de gobernador, que va a tener una gestión muy breve. El primer gobernador de Catamarca va a durar 6 meses en su gestión. ¿Y qué pasó? ¿Por qué 6 meses? Ha tenido una gestión muy difícil Avellaneda y Tula. ¿Por qué? Vos imaginate que es una provincia que se estaba organizando. Los dos aspectos más fuertes en esta provincia que se estaba organizando era, por un lado, el político y por otro el militar. Y José Manuel Figueroa Cáceres, que en ese mismo documento de 1821 se hace cargo del aspecto militar, comandante de armas y comandante militar, van a tener conflictos permanentes con Avellaneda y Tula, y eso va a desgastar la gestión del primer gobernador de Catamarca, y al 6º mes de su gestión huye a La Rioja y escribe y redacta su renuncia. Por eso es interesante pensar, ¿no?, que la primera gestión de gobierno de la Catamarca autónoma fue compleja, fue muy compleja, y rápidamente Avellaneda deja el poder y se sucede una seguidilla luego de gobernadores que van a dar forma a Catamarca como provincia, lo cual no es poca cosa, ¿no? Imagínate que había que organizar la cuestión, el gobernador que lo sucede a Avellaneda, que va a ser Eusebio Gregorio Russo, el mismo que estuvo en el Cabildo de la Autonomía y manejando el Cabildo de la Autonomía. Un gran operador, para decirlo en términos políticos. Y aparte, interesante genealógicamente porque era nieto de Francisco de Acuña, el último gobernante español que tuvo Catamarca, y entonces pertenecía a una familia políticamente importante aquí, y su gestión ha sido fundacional en la provincia que se estaba organizando. Fundando inclusive, disculpe profesor, la legislatura. La primera legislatura, el reglamento constitucional de 1823, reglamento que va a durar hasta la primera constitución provincial de 1875. Imagínate qué sólido era, ¿no?, que tuvo el plan de gobierno. Había que darle forma a una provincia que se estaba iniciando. Hoy uno puede, casi 200 años después, uno puede pensar esto como rápidamente, ¿no? Decir, hizo esto, pero había que hacerlo en ese momento, ¿no? Y empezar a darle una estructura a una provincia que había tenido como base el Cabildo, institución importante, presente, como dije recién, desde la fundación de la ciudad, y que va a tener una vigencia de unos años más luego de declarada la autonomía, y que luego va a mutar tiempo después va a ser la municipalidad, ¿no? La municipalidad de hoy es la heredera, digamos, de la ciudad, de las funciones que tenía el Cabildo. Muy bien, licenciado. Una capacidad impresionante de resumir por el tema de los tiempos. Espero que sí. Seguramente que siempre queda un poquito pendiente, pero quizás dos preguntitas más para poder cerrar en forma parcial, porque siempre el análisis, el repaso
y inclusive el revisionismo histórico es limitado. Quisiéramos que nos dé su aporte y su mirada con respecto al rol que jugaron en el contexto de la Declaración de Autonomía que usted bien describió, el de las comunidades originarias que habitaban en aquel entonces aquí el valle de Catamarca. Sabemos de los choyanos, sabemos de los capallanes y de las comunidades que vivían en la zona del Ambato. ¿Han tenido o no han tenido alguna participación? ¿Estaban aislados de ese proceso histórico político que se dio en la provincia? Mira, el concepto de pueblo que se tenía en ese momento es distinto al que hoy lo podemos pensar, ¿no? Obviamente que ninguna participación registra en los documentos, si no eso hubiese sido interesantísimo y hasta original, ¿no? En este momento, donde el Cabildo ocupa, digamos, el espacio de poder más importante de una ciudad, está regido por los vecinos descendientes de los primeros de los fundadores y de los primeros vecinos fundadores. Para esa época, mira, yo trabajé un documento de 1823, o sea, 2 años después de la Declaración de la Autonomía, donde un grupo de personas que lo firman se declaran indios de Choya. Esto para darte un ejemplo, un dato de lo contemporáneo. En el evento del Cabildo que se reúnen 54 vecinos, ninguno podía ser indio ni negro porque... Ni por ascendencia ni por descendencia. Claro, porque no lo permitía la ley, digamos, porque para acceder a los espacios de Cabildo tenía que reunir requisitos que estaban presentes no solo aquí en Catamarca, sino en toda América, desde la fundación de una ciudad, ¿no? Entonces, son los elementos que acreditan, por ejemplo, un tema que es muy interesante de conversar alguna vez, es la limpieza de sangre, ¿no? Que en ese momento vos no podías acceder a los espacios de poder si se demostraba que tenías una mancha. O un mestizaje. Claro, que eso sería, ¿no? Esto viene de la España de la Reconquista, donde la cuestión de los moros, ¿viste? Era una cuestión que había que no mezclarse. Esa institución pasa a América, pero puntualmente no hay registro para ese momento. Y de hecho, es del único pueblo, bueno, aquí estaban Choya, los Poyagasta y los Villapima, que eran los que estaban más cercanos a la ciudad. Los choyanos eran muy cercanos. O sea que el padre Larruy escribe que para principios del siglo XIX hay elementos que lo hacen pensar en la españolización de los indios de Choya, que buscan vestirse y parecerse lo más posible al español, ¿no? Eso es interesante también porque habla de una cercanía y de un mestizaje que muchas veces el mestizaje no es solamente biológico, no es el encuentro, el color de la piel y de los cuerpos, sino también el mestizaje cultural, ¿no? Que lo plantea Juan Carlos Caraballo, es decir, porque yo también veo, imito y también una necesidad de incorporarse, de inclusión a ese mundo, ¿no? Que era el que dominaba, el que había invadido y que había dominado la situación. Muy bien, licenciado. Y bueno, para finalizar también nos interesaría que pueda hacer, si se quiere, un poco una reflexión con respecto a esta fecha que se va a conmemorar el próximo 25, de por lo menos 2 o 3 cosas que usted considera pendientes que han quedado de esa declaración de autonomía al día de hoy. Al menos 2 cosas que usted diga que es el... Sí, mira, lo que pasa es que a veces las cuestiones de los contextos son distintos. Si nos vamos a llevar por lo que Bustos le dijo a Cisneros, Catamarca no está preparada para declarar su autonomía, tiene mucha vigencia esa cuestión, porque él plantea, si no pueden resolver económicamente para mantener su propio poder ejecutivo, el legislativo, la organización judicial, la organización eclesiástica, desde el vamos no será una autonomía real. También hay
analizar el concepto, lo que quiere decir ese término y lo que en ese momento implicaba, porque para las provincias que se autonomizan en ese momento no era fundamental el pensamiento, digamos, Bustos tiene un pensamiento, pero no todos lo compartían, ¿no? Una línea de pensamiento es esa, pero decir, bueno, en este momento es importante que nos separemos políticamente. Luego ya se verá, bueno, luego está la historia que ha pasado casi 200 años para poder entender si se han cumplido o no esos procesos. Obviamente que una provincia como Catamarca, que depende económicamente o que no se autoabastece, no se autosolventa, desde vamos no reúne un requisito de autonomía. Pero el término autonomía que se aplica en aquel momento estaba muy vinculado a la cuestión política sobre todo, ¿no? Entonces la separación que hace Catamarca de la República de Tucumán, ese era el signo más fuerte, porque con ese criterio es subestimar también retroactivamente al pasado a un sector dirigente que tomó esas decisiones, ¿no? Obviamente que lo simple sería decir no somos autónomos porque somos pobres y dependemos económicamente, pero quizás en ese momento, no quizás, sino en ese momento, lo importante era la separación del gobierno de Tucumán, y la cuestión, digamos, la independencia política que esa situación generaba. Y a partir de ahí iniciar un recorrido que, bueno, cada provincia en ese momento fue distinto, ¿no? El transcurrir. Y para Catamarca, como dije recién, fue complicado desde el principio con ese primer gobierno que duró muy poco.